Seguimos en la pantalla de Canal E con más información de economía, de finanzas y también de política, Santiago, porque se llevó adelante el segundo debate presidencial este domingo 8 de octubre. Y para analizar qué pasó, qué se esperaba, qué sucedió y qué no, tenemos en comunicación a Eduardo Fidanza, que es analista político. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Empecemos el análisis por esa mirada tuya, por supuesto, acerca de si fue el debate esperado, si tuvo el tono que se esperaba en comparación a lo que había sucedido una semana atrás y qué expectativas tuyas se cumplieron o no en este debate. Bueno, en primer lugar, el debate lo que obviamente no tuvo es la novedad del primer debate. De cualquier manera, suscitó muchas expectativas, el rating en televisión y luego la reproducción en redes fue muy alta, de manera que lo primero que hay que decir es que bienvenidos los debates eh, por ley en Argentina. Ahora, creo que los desempeños fueron un poco distintos al primer debate. Vamos a empezar por Javier Milei. Él, de alguna manera, repitió lo mismo que había sostenido en el primer debate, logró no ponerse nervioso, que es el problema que él tiene. Me parece que no tuvo un desempeño tan lucido. Eh, Sergio Massa Ahí, es muy... Eduardo, déjame que no estaba lucido porque tampoco quería arriesgar. Había estado el día anterior en la mesa más famosa con Mirta Legrand. Ese deslucido, ¿lo podés traducir a que no era necesario que Milei arriesgara en esta instancia? Sí, sí, comparto contigo. Él, según todos los sondeos, va primero. El que va primero es el que más arriesga. Recordemos que cuando no eran obligatorios los debates, el que iba primero Ujú. generalmente no debatía. Claro. Creo que efectivamente es eso. Ahora lo que pasa es que no olvidemos que estos debates se hacen, entre otras cosas, para capturar indecisos. Y bueno, no me parece que tuvo suficiente fuerza, pero dentro de lo que él hoy estaba buscando, cumplió su objetivo. Voy a Massa rápido, decía que Ujú. Massa es muy articulado, se planta muy bien. Desde el punto de vista de la técnica de un debate, posiblemente sea el mejor. El problema de Massa es la realidad, Claro. claramente es la realidad. Y si la vamos a seguir día a día y hora como hoy, vamos a ver que definitivamente Massa no tiene chances. Ahora, creo que la novedad la introdujo Patricia Bullrich, ¿cierto? Ella arriesgó más, como corresponde a que va tercero, eh, atacó a los dos principales rivales que tiene, de alguna manera los englobó bajo distintas denominaciones. Tal vez ella tiene algunas dificultades de articulación, pero me parece que el objetivo lo cumplió. Y finalmente, Berman y Schiaretti con sus más y sus menos. Schiaretti repitió la fórmula sin mencionar tanto a Córdoba y creo que Bergman estuvo mucho menos lúcida y además empezó con algo que para mí es muy discutible, no condenar sin Ujú. condicionamientos, digamos, la masacre de Hamas en Israel, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con una postura ya ideológica y política por parte de los pensamientos de izquierda, porque no solamente ella, sino el resto de sus compañeras bueno, correligionarias lo manifestaron incluso en la previa del debate. Me quiero adentrar primero en Javier Milei, porque fue el primer candidato sobre el cual pusiste el ojo, y así como resaltás algunas cuestiones como su temperamento relativamente controlado, al mismo tiempo hubo respuestas que no brindó, hubo preguntas que no contestó, como cuando Bullrich lo acusó de tener a chorros en su presunto equipo de trabajo, y él no lo negó, sino que dijo vos también, entre otras cuestiones. Y en esa misma respuesta hasta la llamó asesina a Patricia Bullrich. Bueno, ¿Cómo es visto esto? no, por supuesto. No quería dejar pasar eso, está bien, hace bien en señalarlo. Él domina o pretende dominar su naturaleza agresiva, pero eso es relativo, porque ya vemos, como bien recordás, que la llamó asesina a Patricia Bullrich, lo cual le mereció ya la semana pasada una demanda por calumnias e injurias, Sí. porque es inaceptable que en un debate presidencial, aunque en cualquier debate se haga ese tipo de agresión. Pero agrego algo más.
lo que se vio también en Milei es su misoginia, la manera en que él trata a las mujeres, particularmente con un desprecio que no utiliza con sus pares, ¿no es cierto?, con los varones. Y eso también se notó. Y por otro lado, estas cosas están guionadas, entonces parte del guión de Milei es responder de esta manera a las acusaciones que se le hacen. Sí, tira la pelota afuera, mira para el otro lado. A ver, creo que Milei piensa algo que es cierto, que estos debates influyen, pero no cambian la Claro. tendencia. Exacto. ¿Y Así crees? que eso es lo que yo creo que Ujú. sus consultores de campaña han tenido en consideración. Eduardo, ¿es un guante bien recogido el de Sergio Massa, el hasta acá llegaste? Una cuestión de hipocresía, demagogia. ¿Cómo lo viste? A ver, vuelvo a lo que les comenté. Massa es como un muy buen vendedor de un muy mal producto. Entonces eso es lo que uno percibe, ¿no es cierto? Como vendedor cumple los requisitos de la técnica, Ah, solo que lo que vende es es muy inaceptable. Es el lobo de Y Wall eso, interesante Street. eso, pero la pregunta es, ¿lo que está vendiendo es de los anteriores dueños con ese cartel de cambiamos de dueño, nueva firma? ¿El producto es el mismo el que quiere vender? Me parecería que no. a ver, vuelvo. Me refiero a lo siguiente, él hace una proyección y quiere hacerle creer al electorado que él no pertenece a este gobierno. Es interesante porque de este gobierno primero no quiso pertenecer Cristina Kirchner, ahora no quiere pertenecer Massa. El problema es que, vamos a decirlo de una manera muy clara, cuando la gente va al supermercado, cuando encuentre antes de las elecciones el dólar a 1.000 pesos, ahí todos los argumentos del buen vendedor se caen. Y yo les agrego algo. Creo que en la carrera presidencial Massa está descartado. Es tanto el agobio económico que es muy difícil pensar que la gente va a poner en un miembro del gobierno, que además es el ministro de Economía, su esperanza para un nuevo ciclo político, ¿no? Ujú. Sí, permitime Sí. disentir por la cantidad de votos y porque hay tercios, digamos, y que de alguna manera en un debate donde prácticamente era muy fácil hacerlo caer a Sergio Massa, ninguno de los candidatos lo logró y la intencionalidad de voto de alguna manera sigue intacta, a pesar de tener la inflación que tiene, los problemas que tiene, un dólar cercano a los 1.000 pesos, no haber subido la tasa, haber repartido la plata de ganancias. O sea, hay un montón de situaciones, sin embargo, sigue siendo competitivo. Es muy difícil de entender, Eduardo. No, no es difícil de entender. Además, yo dije otra cosa. Eh, no niego que sea competitivo. Yo lo que digo es que es muy difícil que pueda ser el próximo presidente. ¿Por qué es competitivo? En primer lugar, porque está siendo apoyado por la base electoral de Cristina Kirchner, que uno puede, digamos, decir que está en torno al 25%. Luego, lo que se llama el plan platita también está ejerciendo un efecto, pero ahí aparece el techo de 30 puntos que Massa no puede perforar. Y creo que si ese techo no lo perfora y no vemos cómo lo haría, entonces él puede ser competitivo, pero no va a alcanzar la presidencia. Ahora, puede pasar también que le fuera peor de lo que le está yendo. Y esto debido a la aceleración y a la profundidad de la crisis económica y de la inflación. Con lo cual ahí se le abre una oportunidad, creo yo, a Patricia Bullrich. Las diferencias hoy entre la intención de voto a Massa y la intención de voto a Patricia Bullrich se acortó. Y a Massa le quedan exactamente 7 días, creo yo, de cotización del dólar y de toda esta corrida. Y esos 7 días hábiles pueden ser realmente muy adversos para Massa. Eduardo, en relación a Patricia Bullrich, remarcabas una mejoría en su discurso respecto de lo que pasó la semana anterior, y si bien se la notó un tanto más lúcida, como decías también, ¿no?, trabándose al hablar y con problemas notorios en esa articulación de palabras y oraciones,
¿Crees que hizo un buen debate? Porque se la vio más agresiva, sobre todo en la segunda mitad. Incluso Sergio Massa le marcó que con un lenguaje vulgar no iba a capturar más votos. ¿Cómo viste la performance de Bullrich A en ver, materia política también? sí, primero lo vamos a llevar en materia política, pero antes veámosla en relación con las estrategias de campaña. Creo que más allá de si lo hizo bien o mal, Patricia Bullrich hizo lo que yo creo que debía hacer. Levantar el perfil y evitar la polarización entre Milei y Massa. Veamos que ahí también tuvo una ocasión, que es que Milei fue más duro con Massa y Massa lo mismo con Milei. Entonces, a diferencia del primer debate, Bullrich no quedó postergada como había quedado. Y agrego algo más. Creo que como Bergman tampoco tuvo un gran debate, en el primero el lucimiento de Bergman opacó aún más a Patricia Bullrich. Esta vez me parece que no, con lo cual, más allá de sus problemas efectivamente de articulación y de argumentación, creo que ella mejoró. Ahora hay un punto acá que me parece importante. Vuelvo a hablar de la técnica de los debates. De los 5 candidatos, hubo 2 que ostensiblemente leían notas que tenían en su pupitre, ¿no es cierto? Hubo 2 que miraban al público y hablaban con toda fluidez, que fueron Schiaretti y Massa. Bergman alternó, pero también digamos que no se valió de sus notas. Bueno, me parece que leer en un debate presidencial no es el recurso más eficaz. Cierto que si los candidatos necesitan de esas notas, mejor que las usen a cometer errores, pero claramente los que no usan notas y los que no leen, sobre todo en el remate del debate. El remate del debate es el momento de transmitir el mensaje más fuerte, las convicciones, etcétera, y ahí lo que conviene es mirar adelante y decirlo directamente. Entiende. Bueno, pero estas son observaciones más bien técnicas, pero bueno, las quiero compartir con ustedes. Está muy bien. Eduardo, gracias por el tiempo. Te esperamos pronto una vez más por acá. Bueno, gracias, saludos. Hasta